Les saluda la profeta Laibaker. ¿Qué pecado en particular impide que fluya el poder del reino? Hay una palabra en Mateo en el capítulo 18, desde el versículo 21 al 35, que nos está hablando de una parábola del siervo despiadado. Realmente la enseñanza regular dentro del judaísmo, basada en Job, era que 3 ocasiones de perdón reflejaban un espíritu perdonador. El ofrecimiento de Pedro de que se debía perdonar más que el doble de eso fue generoso y probablemente reflejaba su deseo por la plenitud que el número 7 usualmente representaba. La respuesta de Jesús, en esencia, de que Pedro debía perdonar innumerables veces, mejor dicho, fue sorprendente. Vemos realmente la palabra que nos dice algo que nos enseña, y es que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces. Yo me imagino, ¿verdad?, él hablándole de esa manera. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía. Todo lo que tenía para saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Ustedes imagínense, diciéndole: tenga paciencia conmigo. Le rogó y diciéndole, me imagino, ¿verdad?, de esa manera, como dice la palabra: y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró así por el cuello. Yo digo así porque me lo imagino. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él y diciéndole así, ¿verdad?, ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho. ¿Por qué? Y hago un paréntesis a esto porque vemos realmente cómo está tratando esta persona, ¿verdad?, a su compañero, de la manera como lo está haciendo. Y entonces vemos por qué se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Y fíjense, el Señor le dice en el versículo 32 de Mateo, en el capítulo 18, dice: entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Fíjate, mandó a llamar al siervo malvado. ¿Por qué pasa esto? Fíjense, porque realmente Jesús le está diciendo: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Y le hace una pregunta: ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda, todo lo que debía, dice la palabra. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Realmente hay unas respuestas espirituales ante esto, y es importante mencionarles. ¿Por qué? Porque
Si la pregunta es ¿qué pecado en particular impide que fluya el poder del reino? La renuencia a perdonar obstaculiza el acceso al reino y su maravilloso poder. Pueden ir a Mateo en el capítulo 6 y leerlo, y en Marcos en el capítulo 11. La primera persona que probablemente no has perdonado eres tú mismo. A muchos les falta perdonarse a sí mismo más que a cualquier otra persona. Son renuentes a perdonarse y reconocer que Dios dijo: cuánto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pueden ir al Salmo 103 en el capítulo 12. Si eres creyente, el Señor ya ha limpiado tu conciencia de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Pueden ir a la palabra en Hebreos en el capítulo 9, versículo 14. Dios nos limpia de pecado a fin de que sirvamos sin que nos estorbe el sentimiento de pasadas culpas. Estas deben estar muertas, enterradas y olvidadas. Si nuestro corazón no nos reprende, dice la palabra, confianza tenemos en Dios. Obviamente no podemos continuar pecando y esperar ser perdonados. Debemos librarnos del pecado consciente y de las rebeliones contra Dios. Pero si andamos en la luz y en la senda del perdón, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia continuamente de todo pecado. Pueden ir a la palabra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. La segunda persona que debemos perdonar, si estamos amargados, es al mismo Dios. Hay quien culpa a Dios por la muerte de su hijo, porque el esposo o la esposa lo abandonaron, porque se han enfermado, porque no ganan suficiente dinero. Consciente o inconscientemente, acusan a Dios de todas estas cosas. Si existe un fondo de resentimiento, no puedes experimentar el poder del reino fluyendo a través de tu vida. Debes librarte de todo resentimiento hacia Dios. Eso puede requerir cierta introspección. Debes preguntarte a ti mismo, ¿estoy culpando a Dios de mi situación? La tercera persona que debes perdonar quizás sea algún miembro de la familia de quien te hayas alejado. Ahuyenta los resentimientos, especialmente hacia quienes están más cerca de ti. Los esposos, las esposas, los hijos, los padres, todos deben ser perdonados cuando surge, repito, pequeños resentimientos en el seno de la familia. Muchos dicen, no pensé que eso tenía importancia. Para mí era solamente un asunto familiar. Muchos piensan de esa manera, diciendo así. Para mí eso, ¿verdad? Para mí era solamente un asunto de familia. Pero realmente hay una respuesta espiritual. Toda renuncia a perdonar debe ser eliminada, especialmente hacia otro miembro de la familia. Por último, debes perdonar a cualquier persona que haya hecho algo contra ti, porque tu resentimiento está justificado. Es posible que alguien haya hecho algo terrible contra ti. Quizás tengas pleno derecho y suficientes razones para rechazar y odiar a esa persona. Pero si quieres ver la vida y el poder del reino fluyendo a través de tu vida, es absolutamente necesario que reprendas realmente ese espíritu negativo a no perdonar y que aprendas a perdonar. Perdona
hasta el punto que te sientas libre de resentimiento y amargura y seas capaz de orar por quienes te hayan herido. Si no lo haces, la renuencia a perdonar impedirá que el poder de Dios te alcance y llene tu vida. Una vida milagrosa depende 100% de tu relación con Dios el Padre. Hasta la relación se levanta, porque esta relación estrictamente está sobre el firme cimiento del perdón que Dios te concede. El perdón constituye la clave de todo. Puede que existan otros pecados, y si tu corazón te acusa de algo más, tampoco, como es lógico, te sentirás confiado delante de Dios, pero es la renuencia a perdonar lo que con mayor frecuencia separa a la gente del Señor. Que el Señor le bendiga.